Mao Zev, 2007. V. Autor Mao Zev, 2007. Todas las políticas que fueron conquistadas, por lo menos las leyes que rigen el marco internacional, y muchas veces, amparados en esas leyes, nuestras gentes han logrado victorias importantes. Pero, ¿cuáles son los retos? Lograr que el Estado sea regulador, evitar esa mano invisible que habla Adam Smith, porque no existe tal mano invisible. Si actuara como es la ley de la oferta y la demanda, sería bien, pero no actúa así, está direccionada, y esa dirección es a propósito muy nociva para los pueblos menos desarrollados. Entonces lo que hay que hacer es buscar que el Estado regule más, que el Estado no deje en manos del mercado las cosas que deben tener. Si estamos en este sistema, bueno, entonces vamos a hacer que los estados cumplan su papel, cosa que no están haciendo. En México se habla de un estado fallido, de un estado que no está funcionando, porque los ladrones andan buscando a los buenos, porque los cuidadores de la naturaleza son encarcelados en contra de los que depredan la naturaleza. ¿Qué hay que hacer con los productores que encontramos en el campo? Profesionalizarlos, darles más información, buscarles más información, ser facilitadores de más información. Clara de lo que cada uno tiene que cumplir como función, formar redes. ¿Cuántas experiencias de agroecología no existen por ahí aisladas, pero no están juntándose, no están buscando reunirse, asociarse? Y ese es un problema. ¿Cómo enlazar productores de una y otra región para que esa red adquiera poder? Y evidentemente en este modelo tenemos que pensar diseños con mezcla de valor, y el mayor valor es cuando le dices a la gente: mi producto es sano, mi producto no es como el que viene de la Nestlé, porque por lo menos todo el couscous que yo he comido aquí puedo asegurar que es transgénico, porque todo ese couscous es industrial. No lo he visto hacer en forma artesanal, ver la planta de maíz, cosecharla. ¿Cómo hacer el desarrollo? Conocer a los actores. De café, si es que se pudieran denominar campesinos. ¿Cuál es su relación con el Estado de cada uno de ellos como actores principales? No sé si ustedes pensaron en esas interrogantes, que son muy importantes para poder tener una visión crítica de esta realidad. ¿Cómo es la relación de cada uno de los actores que vimos ayer con respecto al mercado local, al mercado nacional, al mercado internacional, con respecto a los otros actores de la misma cadena donde interactúan? Por lo menos yo no percibí esta parte de la medición del proceso. ¿Cómo se está haciendo la medición? Para corregir detalles, para aumentar, para ir creciendo. ¿Cómo sistematizar esa información para que esa información sirva a otros que son en el mismo lugar? ¿Cómo hacer de esas parcelas demostrativas que permitan que eso sea un campo experimental de los productores, para los productores, y nosotros dándole seguimiento al proceso? ¿Cómo estamos controlando el proceso? Del proceso, de la proveeduría, y preguntar si todos decidieran ser agroecológicos, ¿habría semilla para todos? Pues si no hay semilla, hay que formar bancos de germoplasma locales para tener semillas, porque si un año no es bueno, se acaba el proceso. ¿Y de dónde vamos a obtener la semilla para eso? La información que estamos generando ahí es muy precisa, muy importante, y obviamente que las mejoras, cada año hay mejoras. Seguramente Adriano cada año tiene mejoras. Las mejoras son
incrementales, cada vez se acercan más. Y así el ciclo va dando vueltas. Evidentemente que aquí hay innovación permanente desde el momento en que decide hacer este tipo de nuevos de experimentos, porque realmente son experimentos que está haciendo esta persona. Si hablamos de agroecosistema, tenemos que pensar en esas parcelitas, ¿qué insumos hay? ¿Qué entradas de insumos hay? ¿Qué compran? ¿Es orgánico? ¿Está siendo composta? ¿No está siendo compuesta? Los alimentos para los animales, vimos cabras, muchas cabras. ¿Cómo fluyen los nutrientes? Y bueno, en los esquemas que nos mostraron, vimos el flujo de energía, las redes que se tienen hacia adentro del ecosistema, del agroecosistema. Y cuando salen los productos, ¿qué pasa? Cuando vendemos, ¿cómo fluyen los nutrientes? Esas son preguntas básicas, ¿no? Si pensamos en procesos agroecológicos, y yo creo que eso ustedes lo tienen bien claro, pero vale la pena, digamos, compartir la información. La búsqueda de aumentar la eficiencia en el uso de insumos, aumentar la eficiencia en el uso de insumos, reduciendo así el uso de insumos costosos. La idea es buscar que no nos cuesten tanto, ser producidos en el mismo lugar, y sobre todo aquellos que son ambientalmente dañinos, ¿no? Todo lo que nos comentó el señor Adriano creo que está en este proceso. ¿Cómo seguir sustituyendo insumos y prácticas convencionales con alternativas? Cuesta mucho, porque reduces la cantidad producida, la reduces automáticamente. No preguntamos cuando practicaba agricultura convencional y luego cuando entró a practicar esto, ¿cuánto se redujo su cosecha? Y si esa reducción se compensa con el precio de venta. Matas un chapulín y yo te mato a ti. El chapulín es mi comida. Bueno, entonces son culturas. Bueno, a lo que quiero decirles es que no había animales en la época prehispánica mayores. Entonces los únicos animales mayores, aparte de los de la casa, eran los que se generaban en las parcelas. Y esos siempre fueron alimentos. Pues un montón de insectos son comestibles. Hay unas larvas que se dan en los agaves, que también son muy buenas. Hay unas hormigas en su estado larvario, hormigas, que son muy buenas en eso. Y también otra cosa de alimentación, en México es uno de los pocos países que se comen las vísceras de los animales. ¿Y saben por qué? Las vísceras saben todas las tripas, el aparato digestivo de los animales, desde el inicio hasta donde termina. Los chilenos y los europeos no comen vísceras. Es famosa la pancita. Tipo isso. Bueno, una razón es que en la época de la colonia, la gente del pueblo no tenía derecho a comer la parte sustantiva de los animales, y los pudientes tiraban las vísceras. Y entonces ibas a los basureros a buscar vísceras para comer, porque era la única fuente de proteína que le dejaban a la plebe, al pueblo. Y de ahí se adquirió una cultura de vísceras tremenda. Todos los tacos más sabrosos, más buenos, son de vísceras. Últimamente se ha descubierto que las de perro son mejores. A história da antropologia brasileira conta que os índios, né, os tupis, eles matavam os seus adversários, né, e aí tiravam as vísceras, fazia sopa, caldo, né.
Bueno, hemos platicado. Porque eles absorviam a cosmovisão, eles absorviam suas energias, né? En ese tiempo también esa práctica era que tú, venciendo a tu adversario, tenías derecho a comerte su corazón para adquirir el poder que él tenía como un reconocimiento y además lo elevabas a su nivel. Es otra historia, ¿no? Es otra visión. Pero bueno, también pensando en el tema del agroecosistema, la gente, ¿dónde se ubica la gente que maneja el agroecosistema? Supimos dónde vive Adriano. Vive fuera, es parte del agroecosistema. Mucha gente vive dentro de sus parcelas. ¿Es un agroecosistema familiar o es propiedad de una empresa? Porque también las empresas están entrando al agroecosistema, a la agroecología. Cuando pensamos en los insumos, ¿de qué tipo son? Las semillas, nos habló mucho de las semillas. Los abonos, los alimentos de los animales, el control de hierbas, ¿cómo lo hace? Lo hace a mano. Control de plagas. Bueno, vemos que las plagas. Las herramientas y el equipo. No vimos una herramienta, yo no vi una herramienta con la que se machete o asador. No vimos para ver esa parte que es muy importante, porque a lo mejor tendrías que rediseñar. Esas herramientas que están actualmente usándose son para la agricultura convencional. Entonces tendrías que pensar en rediseñar herramientas para practicar otro tipo de agricultura. ¿De dónde vienen estos insumos? ¿Del mismo agroecosistema, de otro agroecosistema o de una empresa? Y si están hechos para otro tipo de agricultura, habría que pensar en rediseñar estos procesos para tener instrumentos propios. Los productos, ¿para quién son? ¿A dónde se van? Si es para autoconsumo, si es para el mercado local, mercado nacional. Y bueno, uno encuentra en México productos ecológicos de África, sobre todo de Senegal, que es un país que produce Jamaica. Jamaica es un jugo. ¿Conocen la Jamaica? Bueno, el principal productor es uno de los países es México, pero a México llega Jamaica de Senegal, mucho más barata, y dice, hecho en México, en ayuda de productores mexicanos, y a nosotros se nos hace increíble que nos vendan, que nos cuenten mentiras, ¿no? Porque no hay un control, es cuando el Estado no está regulando las cosas en detrimento de sus propios productores. ¿Cómo es el balance de nutrientes? ¿Qué traigo de fuera? ¿Cuántos productos saco o exporto del sistema? ¿Qué regreso y qué pierdo sin darme cuenta? O sea, el agroecosistema es mantener las condiciones y mejorarlas. No es perder. La cosa es que los suelos vayan mejorando. ¿Se puede seguir trayendo insumos de fuera siempre? ¿Qué pasaría si ya no hay bancos de termoplasma? Teníamos que pensar necesariamente en eso. Y bueno, ancorada muito na ideia. Em que medida a empresa rural que você planteia trabalha com a ideia da cultura, envolvendo a cultura do entorno? Nuestra propuesta de teoría de desarrollo se basa mucho en eso, en que la gente a través de las fortalezas de su cultura se pueda desarrollar, tratando de no estar en desequilibrio con el entorno. Hemos llegado a comunidades donde pensamos que hay un problema y lo llevamos preconcebido. Cuando llegamos a las comunidades y empezamos a interactuar, a conversar, a comunicarnos, normalmente el problema es totalmente distinto a lo que pensamos. Había una comunidad donde
Su problema era saber si de verdad existía Dios. Y nosotros pensamos que el problema era de las plagas que estaban presentes. Como ayer con Adriano le preguntaba sobre la plaga. Oye, para mí esto es una plaga. Y él dice, no, eso no es una plaga. No, ahí está bien. O sea, la concepción de los problemas que tiene cada uno es muy distinta. Y por eso es necesario reconocer a la otra persona como tu igual para que puedas entender sus problemas. Y en nuestro caso, los jóvenes preguntaron, porque había mucha inquietud por la integración de sectas que iban a las comunidades, y entonces empezaron a dudar de las palabras del párroco. Pero también empezaron a preguntar más allá de ellos, ¿de verdad existe Dios? Y vinieron al colegio a preguntar si había alguien que pudiera informarles del asunto. Yo les he hablado aquí, ayer me comuniqué en México y les dije que desde ayer yo estoy hablando, desde antier estoy hablando con Jehová, y no me creen. Y bueno, les mandé la tarjeta de Jehová Miguel. Pero bueno, primero para nosotros es muy fuerte la palabra, ¿no? Porque solamente se registra en la Biblia. Aquí es común, creo. Sí, pero el tema es el reconocimiento del otro, y en ese momento está fortaleciendo su cultura, porque a través de su cultura quiere resolver los problemas. Y normalmente están muy lejos de los problemas que podemos resolver nosotros. O sea, el tema de la persona. Hay problemas al interior de la psique de la persona. ¿Cómo resuelves esos problemas? La gente no tiene confianza en sí misma. ¿Cómo resuelves esos problemas? La gente cree que lo que tiene no vale. ¿Cómo resuelves ese problema? La autoestima está por los suelos, porque 300 o 500 o 1000 años de sometimiento hace que creas que tú no eres capaz de nada. Y cuando empiezas a decir, oye, tienes cosas muy bonitas, tienes lo mejor, nosotros no tenemos lo mejor, tú tienes agua limpia, aire limpio, tranquilidad, y eso es lo que menos he visto aquí, ¿no? Todo el mundo anda estresado con cosas. Pero sí, es a partir del reconocimiento de lo propio, como creo que pensamos, que no, nuestra intrusión no altera su modo de su cultura. Hay problemas con la comunicación, con la información que se vierte de los medios de comunicación generalizados, y a veces es lamentable que te pregunten por el programa de moda, los chistes de moda, la vida de un artista, porque creen que como estás en la capital los ves a diario, ¿no? Aquí me han preguntado por el Chavo del 8, y es el imperialismo de la televisión mexicana en Latinoamérica. Sim. Aqui no Brasil, nós temos duas formas, digamos, hegemônicas. Existem diversas outras formas, mas duas formas hegemônicas de organização do campesinato. Certo? Uma ligada à institucionalidade, através de uma confederação, a CONTAG, tem suas federações nas unidades dos estados, nas unidades federativas. No caso do Ceará, nós temos a FETRAES, por exemplo, sempre relacionando aos sindicatos de trabalhadores rurais. E uma outra grande organização, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que, embora tenha seu aspecto de relação com a institucionalidade, através de ONGs, né, e associações que recebem subvenções do Estado e até de organizações internacionais, trabalham paralelo a essa confederação, não se organizam. A minha pergunta é se no México há algo semelhante e na perspectiva de organizar os campesinos em cooperativas, né, empresas, essas distinções são equacionadas, porque há uma perspectiva diferente, inclusive, do trato com a terra. Nós temos um histórico que os trabalhadores, mesmo da agricultura familiar, trabalhadores produtores rurais, que são vinculados à CONTAG, têm uma tendência a usar agrotóxicos, enquanto os camponeses do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra
Não. Isso não é absoluto, mas é a maioria. A maioria tem sido assim. E eu pergunto como isso é equacionado, se no México há algo semelhante, que nós temos lá o movimento zapatista, né, um poder semelhante a uma... Isso? Sim, é nacional. Sim. E quanto ao enfoque da agroecologia, se isso é possível ser equacionado De varias formas. La forma primaria es la cooptación. La forma más básica es darte estímulos para que te tranquilices. Pero el mundo oficial tiene un programa que se llama en ese acuerdo para el campo están todos los dirigentes de todas las organizaciones nacionales de campesinos y normalmente esos logran cuotas de poder para ser senadores o diputados. Aparte de la gran central campesina que hay en México, que sostiene, es uno de los pilares del Partido Revolucionario Institucional, se llama Confederación Nacional Campesina, hay otras pequeñas centrales que han logrado posicionarse políticamente. Esas realmente no interesan. Hay un movimiento subterráneo que no se ve, como el de Adriano, muy por abajo, donde la gente se está juntando para hacer cosas sin pensar en ir a la parte política, porque la parte política manosea, decimos, desasea todo lo que toca, y no pocos líderes políticos honestos han caído. Cuando no te convencen con estímulos, te convencen en forma violenta. Entonces, a veces es preferible no hacerse visible y moverse, digamos que no clandestino, porque no estás haciendo cosas ilegales, pero sí sin ser visibles hacia otras esferas. Y en ese movimiento hay mucho más actividad. Yo creo que hay miles de movimientos internos en las comunidades que están logrando avances significativos y que están posicionándose en este mercado, en el mercado agroecológico. México es el primer productor de café agroecológico en el mundo. Y bueno, la visita de Alicia de Paraíba allá era para conocer esa parte, ¿no?, importante, que aquí todavía no se logra posicionar bien, a pesar de que es el primer productor de café en el mundo, ¿no?, del café convencional. Entonces, transitar hacia esta otra forma es una posibilidad, y los buenos movimientos no son visibles. Los movimientos no corrompibles no son visibles. Los que se corrompen rápidamente se ve cómo van ascendiendo sus líderes, y obviamente que van haciendo lo que otros quieren que hagan esos líderes. En el Ministerio de Agricultura cada año hay convocatorias para proyectos, pero son desestimulantes para que no te organices. Y es una forma de que te hagas visible y te puedan controlar. Es como aquel campesinado formal, informal, marginal. Ese es el peligroso para los estados, a los que no puedes controlar con nada, y son los más inconformes. Ayer Adriano hablaba de un fondo, ¿recuerdan los fondos? Hablaba de un fondo. Dice, yo siempre tengo que tener un fondo. Bueno, y cuando ya no lo tenga, es cuando hay inconformidad, y cuando hay inconformidad es cuando no puedes controlar y empiezan los brotes fuertes, ¿no? Y yo les decía, ¿quién inicia movimientos? ¿Quién inicia revoluciones? En las ciudades no, a pesar de que sufran lo que sufran, porque nunca les llegas al nivel de tocarles los fondos de reemplazo, el fondo que te permite reproducirse. Y en algunos sectores sí está llegando a ese nivel de tocar los fondos de reemplazo, y cuando llega a eso y empieza a ser muchos, empieza a haber problemas sociales fuertes, ¿no? Y en México tenemos problemas sociales fuertes, y bueno, se espera que se conjunten, espera que no se traicionen, se espera que haya hacia adelante muchos procesos, y afortunadamente la parte política está haciendo su trabajo, está haciéndose cada vez más corrompida y está siendo más mal vista por la sociedad.
entonces eso te ayuda mucho. Si estás en un movimiento, si estás dentro de esa clase, es otra cosa. A relação das ONGs, o papel das ONGs, a ideia de substituição do Estado, para mim, é temerária, sabe? Há algumas organizações não governamentais que atuam na cobrança de políticas públicas, na exigência da participação do Estado, na aplicação do seu dever, e outras que são calcadas na perspectiva de autonomia e independência quanto ao Estado. Eu ouvi muito ontem o pessoal do CEDRA falar sobre isso. Tem autonomia, não depende do Estado. Há uma linha muito tênue entre ter autonomia, não depender, para não ser, portanto, submisso, prostrado, né, e depender de um paternalismo estatal, e essa linha tênue, ao mesmo tempo, também desresponsabilizar o Estado. Ou seja, fazer das tripas corações do voluntarismo, da filantropia, tal, algo que substitui o papel do Estado. A minha pergunta é, na perspectiva do professor, na proposta de organização campesina através de cooperativas, qual a relação e o papel que o Estado desempenharia, ou qual é a perspectiva de relação com a institucionalidade estatal? Essa é a minha pergunta. Sí. Primero, Perdón, la misma cosa. bien, sí. Posso falar com? Sí. Buenas. Hay una cuestión fundamental en las condições campesinas de México e Brasil. Eu estive na região de São Luís de Potosí, algumas vezes. Estive em algumas comunidades rurais. E há uma condição que é muito básica e que é necessária que se destaque, que é a propriedade da terra. O manejo da terra em México é diferente de cá. No Brasil, há uma condição vinculada à propriedade privada. E em México, há uma condição diferenciada. Mira, em México se há no manejo da terra em conjunto com a água, pela Constituição Zapatista de 1918, não é isso? Em Brasil, não necessariamente as coisas transcorrem desse modo. Não? Então, se todas as formas de organizações rurais, campesinas, sociais, na perspectiva do Brasil, é um pouco diferenciada, muito diferenciada de México, porque a forma, pela Constituição e de trato da terra, se sembrar a terra é muito diferenciada. Então, se as organizações não governamentais, o papel do Estado, o papel das províncias e da federação são muito distintas. E aqui hoje eu não consegui falar escutar algo dessa natureza, não? Então, em minha percepção, há uma condição de diferenciação muito básica para México e para o Brasil. Sin embargo, há muitas outras condições que são iguais e os problemas são os mesmos, mas há uma condição muito básica. O que acha disso? Sí, yo creo que primero tratar de hablar del tema de la relación institucional. Yo parto de la idea de que cuando dependes de recursos externos no tienes autonomía. Cuando buscas convocatorias, cuando buscas subsidios, estás perdiendo mucha autonomía porque normalmente están regulados. Cuando hay la proliferación de ONGs en el mundo rural, casi son para crear empleos de esos técnicos, para justificarse como técnicos y hacer trabajo. Hay un modelo en México que se llama Agencias de Desarrollo Local, que
que son grupos de técnicos consultores que tienen cierto impacto en las localidades y que tienen que tener 3 o 4 municipios de acción. El gobierno les da algunos millones. Muy corrompido porque las agencias de desarrollo deben buscar padrinos dentro de los diputados. Las agencias de desarrollo están condicionadas a los recursos y eso hace que en cualquier condición pierdas autonomía, incluyendo los apoyos que pudieras dar, aportar a los campesinos, hacen que pierdan autonomía. Nosotros partimos de la idea de que si un grupo de campesinos quiere hacer cosas, tiene que empezar con sus recursos propios, no con recursos ajenos, porque cualquier recurso ajeno que llegue a la comunidad, aún los más filantrópicos, llegan condicionados. Nadie te suelta dinero sin poner ninguna condición. No se ha visto eso, no lo he visto yo. Entonces pierdes autonomía automáticamente. Hablamos de un Estado más regulador, que se meta más a regular importaciones y exportaciones. No es posible que en el momento en que estés produciendo arroz, estén importando arroz y produces arroz e importas arroz por los lugares donde produces arroz, no por los lugares donde no produces arroz. Hicimos un estudio sobre la importación de arroz en México en una tesis y coincidentemente en la época de cosecha llegaba el arroz asiático a México más barato, no sabemos cuál condición, si transgénico o no, pero mucho más barato que el que se producía en México. Entonces el Estado ahí no está cumpliendo su función de regular, de tener una política alimentaria que no dependa de las presiones externas, sino de lo interno, para a partir de allí poder mejorar las condiciones. Con solo ese hecho, avanzamos. Y evidentemente que hay características muy particulares aquí, muy especiales, ¿no? La condición de la tierra, por lo que me he dado cuenta, es diferente, ¿no? En México empieza a practicarse la agricultura de contrato, la agricultura de los cañeros, aun cuando la tierra es de ellos, las decisiones sobre el suelo no es de ellos, porque pertenecen a los ingenios. La política es de los ingenios, no es de ellos. Y vuelven a ser como peones asalariados porque cada año van por lo que les pagan de renta de su parcela. Ese es un problema. Y la renta varía de acuerdo a las condiciones de la renta de azúcar al exterior, que casi siempre son desfavorables, ¿no? Y a quien más castigan en ese sentido es a los propietarios de la tierra, no es al industrial. Esta condición te hace muy diferente, y hasta hace poco, hasta en 1994, hubo una reforma donde todos los que tenían tierras concesionadas por los estados, a partir de esa reforma empezaron a tener derechos sobre la tierra, porque una cosa es que te la presten, pero que te digan no la puedes vender ni rentar, y otra cosa es que te la den en propiedad para que puedas hacer de ella lo que sea. Y extrañamente se está concentrando otra vez la tierra, porque esos que tenían tierra, tienen tierra pero no tienen capital para trabajarla, entonces se ven precisados a rentarla o a venderla. Y en algunas regiones, las mejores regiones, se está concentrando la tierra otra vez en pocos. La revolución que tanto costó está revirtiendo el proceso ahora. Entonces, bueno, son condiciones, y todo es el tema del mercado, ¿no? O sea, todo es la agricultura industrial. La agricultura industrial no va a las zonas temporaleras donde se producen básicos, va a las zonas donde hay riego, donde hay agua y donde están los mejores suelos planos, donde puedes hacer agricultura intensiva. Y evidentemente que esta política social de reparto agrario se está revirtiendo con la intromisión del mercado para concentrar otra vez las tierras, ¿no? En las mejores tierras del país. Agradecer mais uma vez, já falou bastante, né, ao professor por essas 2 semanas conosco, né,
e a riqueza do seu conhecimento acerca desses novos processos agroecológicos e de gestão do espaço agrário, com novas perspectivas para a sociedade humana, né? E esse seu exemplo, trazer esse conhecimento para os paraibanos e para os cearenses, eu acho que é de grande riqueza. E o Prodema, né, junto com a geografia, está ganhando, né, essa grande experiência sua e essa troca de também, né, institucional que vai se dando ao longo do percurso. Então, muito grato. Né? Também gostaria de agradecer e também quero agradecer a você por ter estado aí, né, nesses 15 dias à frente, né, da disciplina, juntamente então com o professor. Tá? E agradecer a todos vocês presentes, né, que estiveram aqui durante os 15 dias e que estiveram hoje aqui conosco. Professor, gostaria de registrar a presença do professor Américo também, do mar. Ok, muito bem. E agradeço então a presença de todos vocês. Muito obrigada e muito obrigada, professor. Daqui a 15 dias nós teremos mais uma professora que está vinculada a esse mesmo projeto da Escola de Altos Estudos, certo? Então, é uma disciplina que está vinculada ao doutorado, mas que todos estão convidados a participar, ok? Oi? Começa dia 14, ela chega no dia 14 de abril, tá? Mas aí nós vamos também encaminhar. É uma disciplina dentro do doutorado, também tópicos especiais. Ok, tá certo. Ok? Então, gente, muito obrigada a todos.